Segunda parte de la prueba escrita. Vamos a estudiar el ítem de respuesta construida. Este consiste en un planteamiento de una situación simple o compleja en la que el estudiantado da respuesta al organizar sus conocimientos de manera que exponga datos, métodos, conceptos y razonamientos de forma lógica, coherente y relacionada. Evalúa los niveles intermedios y avanzados. Hay varios tipos de ítems de respuesta construida. Tenemos respuesta corta, restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y problemas. Vamos a estudiar los tres primeros que se ajustan mucho a nuestra asignatura español. En el caso de respuesta corta, este es un enunciado que solicita una respuesta breve. Evalúa los niveles iniciales e intermedios. El puntaje va de 1 a 5 puntos. Algunos lineamientos técnicos para construir este tipo de ítem son los siguientes. En el caso del enunciado puede consistir, por ejemplo, en un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta interrogativa, un dibujo, entre otros. Se debe redactar de forma clara y precisa. Puedo redactar una oración incompleta, pero el espacio para completar debe ubicarse al final de la oración. Si es una pregunta, puedo iniciar con qué, cuándo, cuánto, quién, por qué, entre otros. Si utilizo palabras como anotar, escribir, definir, enumerar, entre otros, es muy importante indicar la cantidad de respuestas que se esperan. No se recomienda utilizar al final de un enunciado artículos o verbos ser o estar o preposiciones que generen ambigüedad. Y a cada ítem se le asigna su respectiva puntuación. Veamos un ejemplo. Tenemos acá el ejemplo de respuesta corta. Vamos a observar sus partes. Tenemos la indicación específica del ítem. Se está señalando la temática o el aprendizaje que se va a evaluar. Y acá se está utilizando palabras como escriba y anote. Y recordar que cuando utilizamos este tipo de palabras tenemos que también señalar la cantidad de respuestas que esperamos de ello. Y también señalar siempre el puntaje de cada una de esas preguntas. Otro ejemplo de respuesta corta es la siguiente. Igual, contemplamos las indicaciones específicas y acá estamos utilizando preguntas. Observen que inicia con cuál, dónde, qué. Este es otro tipo de enunciado que puedo utilizar en respuesta corta. Otro ejemplo es utilizando frase incompleta. Y acá tener siempre el cuidado de no cerrar con verbos copulativos o algún artículo o preposición que genere ambigüedad. Acá tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo sería también, igual que los anteriores que mencioné, es que también podemos emplear preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? Y se le asigna el puntaje correspondiente. Otro tipo de ítem es respuesta restringida. Acá se le solicita al estudiantado de manera precisa la cantidad de respuestas esperadas. Los niveles que evalúa es intermedio y avanzado. Evalúa coherencia y pertinencia de vínculos de razonamiento, la capacidad para comunicar y defender argumentos, la recursividad y la capacidad de síntesis. Entre las recomendaciones o lineamientos técnicos son los siguientes. El enunciado puede partir de un texto, un gráfico, un esquema, un dibujo, una pregunta. Se emplea para la formulación también palabras como explique, justifique, argumente, compare, entre otros. Hay que tener mucho cuidado de no combinar este tipo de ítem con el de respuesta corta. Por ejemplo, cite y explique, escriba y justifique. Acá tenemos que tener mucho cuidado de no hacer esta mezcla. A cada ítem se le asigna la puntuación según el número de respuestas que se solicitan. Y evitar formulaciones de opinión, que digan, ¿qué piensa usted según su opinión? Escriba todo lo que sabe de. Veamos algunos ejemplos.
Tenemos acá que parte de un texto. Recuerden que podía ser texto, puede ser imagen, puede ser un esquema. Luego viene la pregunta, explique. Se indica también el puntaje. También puede ser que inicie de una vez con el enunciado. Se indica el puntaje también. Utiliza la palabra explique. Y vean que también acá dice explique 2 hechos. Entonces, por cada hecho que explique, se gana un punto. Por lo tanto, esta tiene un valor de 2 puntos. Otro de los ejemplos, también, siempre partiendo de un fragmento que es típico en la enseñanza del español, porque trabajamos mucho texto literario y no literario, y se redacta la pregunta, explique, y también tiene el puntaje asignado. Podemos utilizar también poemas, y a partir del poema solicitar alguna explicación, algún contraste, argumentar, entre otros, y también señalar puntaje. El tercer tipo de ítem es la producción escrita, pertinente en nuestra asignatura. Esta comunica por escrito razonamientos, su capacidad de síntesis, sus propuestas para resolver situaciones a partir de un tema, una pregunta, una hipótesis, una afirmación, un texto, un fragmento, una imagen, una situación cotidiana y ficticia que puede estar basada en el texto literario o no literario, o un conflicto. Los niveles que evalúa es el intermedio y el avanzado, y evalúa el razonamiento, la argumentación, los procesos de selección y organización, la capacidad de síntesis, resolución de situaciones o conflictos. Y aquí algo muy importante que tiene que considerar es que siempre incluye la rúbrica o la escala de desempeño. El estudiante tiene que saber cuáles son los criterios o los indicadores que voy a utilizar para evaluar su producción. Como parte de las recomendaciones o lineamientos técnicos están los siguientes. Cuando voy a redactar el enunciado, puedo partir entonces de un contexto que puede estar formado por un tema, un texto, un gráfico, una imagen, una pregunta. Y acá se le pide que describa de manera comprensible, ¿verdad?, lo que se pretende. Y puede utilizar palabras como redactar, elaborar, demostrar, describir, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá también un ejemplo de producción escrita. Se le está solicitando al estudiante que elija entre estos temas y que redacte un párrafo expositivo. Se le invita también a que analice los criterios que se van a utilizar para evaluar su producción, y se le incluye entonces acá una escala de desempeño o puede ser una rúbrica. Y para terminar, es muy importante que ustedes consideren, ya en términos generales, cuando están elaborando la prueba escrita, considerar el tipo de fuente que sea apropiado para todos y que sea legible. Y el tamaño de la fuente también, que puede ser 12 o más. Y hablo para todos porque tenemos que considerar también a aquellos estudiantes que tienen apoyos educativos. Además, en el caso de las indicaciones, ya sean generales o específicas, siempre tengo que emplear un lenguaje claro, preciso, comprensible y que sea conocido por el estudiantado. Todo lo que hemos trabajado en el aula es parte de lo que se va a ver reflejado en esta prueba escrita. Considera lineamientos institucionales y nacionales. Cuando hago mención a esto es porque también las autoridades ministeriales nos dan lineamientos para la construcción de la prueba escrita de cada uno de sus ítems y sus indicaciones, porque el centro educativo puede también considerar algunos lineamientos que tengamos que considerar en la prueba escrita. En el caso de las indicaciones generales, estas se ponen al inicio, se colocan al inicio de una prueba. Son las que leen los estudiantes antes de resolver. Por lo tanto, hay información pertinente que debe estar. Por ejemplo, el tiempo para resolver la prueba. Recordemos que si es una prueba ordinaria, cuenta con 2 lecciones. Si hay un tiempo ampliado, 3 lecciones, es para considerar también a los estudiantes que requieren de apoyo educativo. Eso tiene que consignarse. También explicar que tiene una serie de ítems, cuántas partes conforman la prueba, qué número de páginas tiene.
El estudiante tiene que hacer una revisión, una lectura general. Y además, señalar qué tipo de recursos requiere para resolver la prueba, desde el lápiz, lapicero, corrector, borrador o algún otro material adicional que se requiere, que esto tiene que ver con las particularidades de cada asignatura. Y en el caso de las indicaciones específicas, tenemos que redactar un procedimiento claro, sencillo, preciso, que oriente a la persona estudiante. Evitar que sean extensos. Las indicaciones extensas lo que hacen es que a veces lo que hacen es perder al estudiante y no logra entender cómo debe resolver el ítem que se le propone. Estas son parte de las recomendaciones por considerar en la construcción de un proyecto.